¿Quién me empuja a hacer cine? No, realmente no tengo ninguna razón, ¿ah? No tengo nada de... No, verdad, es la pregunta a la que no puedo responder. Yo quería ser pintor, luego pensé que era muy mal pintor, dejé de ser pintor y no hice nada más durante varios años. Y luego después un día me compré una cámara Super 8 y así fue que comencé a hacer cine. ¿Y qué me empuja? No sé, ahí... Supongo que la primera película que hice me gustó y después quise hacer una más y una más y una más y sentí como que ahí tenía un modo de expresarme que me convenía, mucho mejor que la pintura. Cuando yo hacía pinturas, intentaba hacer en todo caso muchos dípticos, es decir, que sentía que había una imagen se podía acompañar de una pintura, no hablemos de imagen, más bien de pintura, una pintura se podía acompañar de otra al lado, y que ese espacio que las separaba, pero que al mismo tiempo les unía, ese vacío, era algo que te permitía como atravesar un pensamiento de una a la otra, y ese pensamiento pues en algunas veces lo podías convertir en una idea y en un enunciado. Y entonces ahí fue que comencé a comprender que cuando unes una cosa con otra, ese vacío se llena de sentido. Cuando los unes, pero al mismo tiempo los mantienes a distancia. Y ahí fue que pasé de hacer un solo cuadro a 2 cuadros y después pasé a hacer 24 cuadros por segundo, que es el cine. Pensando siempre que en el montaje, en la edición, un salto al otro es como ese díptico en el que yo tenía en una pared, en un muro, un espacio de blanco entre los dos. El trabajo de la imagen consiste en dos cosas. Primero está en la creación de la imagen y después está en la posibilidad de crear un imaginario a través de esa imagen. Es decir, que el espectador, el artista, el cineasta, lo que está buscando son esos momentos elípticos en los que hay algo más que no está presente figurativamente o enunciado directamente en la pintura, sino que está sugerido para que el imaginario pueda venir y ajustar la película a cada uno de los individuos, a cada una de las lecturas. Para mí, un cine sin huecos, es decir, un cine sin espacio, un cine sin espacios vacíos, un cine sin momentos asignificantes, que no están simplemente ahí en esa narrativa semántica, no funciona, porque no es un espacio, no es un cine que permitiría que permitiría que el pensamiento y la sensibilidad del espectador se desarrolle. Mis primeras influencias, y tal vez las más importantes, vienen de la pintura y de la música, yo creo. ¿Ah? Digamos que lo que yo intenté hacer en audiovisual, para volver a lo que dijimos ya antes, que era unir entonces ese audio, ese sonido con esa imagen, venía de una manera muy práctica, muy elemental. Yo escuchaba muchísima música y al mismo tiempo pintaba. Y me pareció que ahí, o también leía, y me pareció que ahí tenía que dar un paso más en la creación de la pintura y llegar entonces hacia ese formato que era el audiovisual. Entonces ahí los encuadres que yo hago son encuadres que vienen muchísimo de naturalezas muertas, son encuadres que vienen de una pintura bastante austera, que es una pintura muy minimalista. Me interesa entonces en ese sentido pintores como Morandi, me interesan pintores como los pintores minimalistas del arte abstracto. Me interesan también muchísimo los pintores que están fuera del circuito normal, los que se llaman outsiders, y los que vienen de lo que se denomina el arte bruto. Y en ese sentido, para mí la mayor influencia es un artista que se llama James Castle. Y James Castle era un artista, para volver otra vez con lo del audiovisual, era sordomudo. Y lo que vivía en los Estados Unidos, creo que nació por allá en los años 20, en un pueblo rural, y pintaba pues con lo que conseguía en la ferretería de sus padres. No tenía verdaderamente pinturas, sino que los soportes eran los cartones en los que venían la mercancía, y sus pinceles y sus útiles eran clavos y cosas que él fabricaba y que mezclaba con hollín y con saliva. Pues esa manera de trabajar así como con las manos, muy material, y tal vez esa manera de estar tan concentrado en un solo sentido, la visión, puesto que él no hablaba ni oía, es algo que creo que me ha influenciado muchísimo. Y de manera práctica, por ejemplo, a veces edito las películas únicamente concentrado en la imagen y el sonido viene mucho más tarde, o trabajo solamente en el sonido sin tener que trabajar la imagen al mismo tiempo. Solo al final de la edición ya llego a hacer ese conjunto.
La cuestión es que yo pienso que yo comienzo trabajando en audiovisuales desde el principio, no hago típicamente un guión, es decir, que no paso primero por ese estado de la escritura, del lenguaje, y que yo diría que sería tal vez del audio, porque identifico la palabra, una palabra hablada ya. Yo no paso por ahí, sino que comienzo trabajando imágenes y sonidos, recogiendo imágenes de pinturas, cosas que dibujo yo mismo, luego, luego hay un momento que disfruto muchísimo más que cualquier otro momento, y es el rodaje, porque pienso que es el momento en el que ya todo se va a decidir de una manera muy radical, es decir, que lo que no se haga ahí ya no se va a poder volver a hacer otra vez. El montaje, pues tienes varias posibilidades de volver a trabajar y volver a trabajar. La preparación, pues es un momento muy lento y tal vez un poco aburridor, porque estás pues con la idea de la expectativa, pero en el rodaje, si no estás ahí de cuerpo y alma, no haces la película. Y recuerdo muchas veces, por ejemplo, que Tarkovsky decía que un cineasta imprimía su estilo en el rodaje y no en la edición o en la preparación o en la escritura. Y que si un cineasta no estaba ahí cuerpo y alma, imprimiendo ese estilo totalmente a su equipo, a su película, a sus personajes, no había que hacer, no había nada más que hacer para salvar la película en la edición. Entonces yo creo que es el rodaje. La verdad es que estoy como paso por fases. Primero que todo estoy en un momento de exaltación total, y muchas veces estoy en ese momento de exaltación en el que ni siquiera me doy cuenta como de lo que estoy haciendo. Eh, Luego después sí tengo susto después por la noche ya, cuando, como los niños en la oscuridad. Ya pienso, joder, cómo pasó el día, qué hicimos finalmente, qué fue lo que pasó. Y ya al día siguiente otra vez vuelvo a ese pico de una energía que yo no me conozco en la vida real. Es decir, que cuando estoy en el rodaje estoy con una concentración que no es la mía, es como sobrehumana, estoy en una intensidad que no es la mía, estoy como en un control de cosas y una visión global que en la vida real no experimento. Por eso me gusta tanto. Y como todo el tiempo en el rodaje hay que tomar decisiones, no son rodajes que ya están escritos y preparados, en donde hay un script y alguien y un equipo y un asistente de dirección que te está manejando todo el equipo, sino que hasta ahora he sido yo el que hace todos esos papeles. Entonces hasta decir qué es lo que vamos a comer a la hora de la comida, no, no lo digo yo. Entonces, muchas veces en todo caso. Entonces sí siento que hay como una especie de hiperconciencia. Para darte una imagen más o menos, es como si yo estuviera muerto de hambre, fuera a buscar dentro de una papelera de basura si hay algunos restos y me encuentro con un billete de 100 euros. Que no me lo estaba esperando, ese no era el lugar en donde él debería estar, pero ahí estuvo y como que gané todo. Pues eso es lo que me pasa en muchísimos rodajes, es decir, que ya sé más o menos qué es lo que estoy buscando qué es lo que voy a encontrar dentro del rodaje, yo no sé qué, y de repente hay esa cosa sorpresa que aparece, que nadie había imaginado, que no estaba supuestamente prevista, por ejemplo, en los conductos, el final de los conductos es eso, los conductos el final aparece en medio del rodaje, nadie sabe, no lo habíamos imaginado, todo fue una cosa como de improvisación total. Y cuando estábamos rodando era tan intenso porque nos sorprendió tanto que una parte del equipo estaba llorando, yo estaba gritando como un loco de alegría, Pinky se puso a llorar también porque sentía una energía muy fuerte. Y en ese momento pues todos nos dimos cuenta, acabamos de filmar el final de la película y nadie sabía que esa escena existía antes. Entonces, bueno, eso es lo que busco, es como el billete de 100 en el fondo de la basura. Una película muy corta, llevo intentando hacerla, llevo tal vez 5 o 6 años intentando. El problema es que partió todo como de una idea, de un supuesto. Yo un día me encontré estando en un museo, con unas pinturas que se hacen en la India que son como unas especies de papiros, de rollos, que parecen un poco como unos cómics muy ancianos. Y los hacen unos pintores en India que se llaman Patwa. Y son unos pintores más o menos nómadas, que van de pueblo en pueblo
al principio, hace 2 siglos de esto, iban explicando el misticismo y las creencias hindúes, desplegando esos papiros y cantando viñeta por viñeta la historia al pueblo, y en retribución, en recompensa, pues recibían alimentos. Y entonces así eran como esos. Pues un día yo pensé que se me ocurrió, viendo estas pinturas, que estaba viendo muchísimas y muchísimas, y que sé que estos pintores existen hoy, pensé que seguramente había uno de esos pintores, Patua, que vivía justo al lado mío en París, cualquier hindú, un tipo de India que se tuvo que ir de India, y como yo quería ser pintor y finalmente no era pintor, y como yo en ese momento trabajaba en un restaurante y tal vez trabajamos en el mismo restaurante juntos, él y yo. Entonces me dediqué a buscarlo por toda parte en París, a este Patua. Y entonces el proyecto es ese. Llevo 5 años buscando una persona que imagino que existe, pero que no sé en dónde está. Y luego el proyecto es que luego quería que él hiciera el autorretrato de sí mismo, que lo pintara y que lo cantara al estilo Patua, de toda la travesía que ha tenido que hacer saliendo de su país y llegando a Europa, y pintándose pintándose autorretrato y explicándonos su autorretrato, que de alguna manera era mi mismo autorretrato, siendo un pintor salido de Colombia y llegando a Europa y también trabajando en restaurantes así como él. Entonces quería encontrarme con eso y todavía lo estoy buscando. Hay un equipo total, no, es un acto de... Yo solo no haría nada, y de hecho, sí, no. Comienza, yo diría, hasta en la familia, ¿eh? Es decir, con mi esposa trabajamos muchísimo los textos juntos, con mis hijos a veces imaginamos cosas con sus figuritas Lego, Playmobil, escenas pequeñas de cosas. O sea que yo creo que desarrollo la imaginación con los otros, y luego el equipo ya de realización de producción y de postproducción de las películas juega un papel fundamental. Es decir, que yo llego llego a un punto en el que yo puedo aportar una especie de mi contribución. Me gustaría hacer este proyecto, no sé muy bien, y la mayor parte de las veces es una cosa más intuitiva, menos escrita. Esto es más o menos lo que quiero hacer, luego pues conversaciones y yo no sé qué, y después los otros lo van alimentando y lo van alimentando hasta que ya se escapa, bueno, crece tanto que ya no es mío. Bueno, hay una película que a mí siempre me ha gustado, aunque el director es la única película que me gusta de ese director. Uy, pero es que hay muchas. Pero bueno, es una película que se llama Bal. Bal es un personaje del primer escrito de Bertolt Brecht. Lo interpreta Fassbinder, y el realizador es, ni siquiera sé muy bien cómo se pronuncia, Volker Schlöndorff, el que hizo el tambor, el tambor. Mira, pues es la única película que le he visto a este cineasta que me interesa, y me parece una película que me hubiera gustado tanto, pero parece más una película de Fassbinder que de alguien más. Esa me hubiera gustado hacerla, siento que... Pero en términos generales me hubiera gustado haber hecho todas las de Farocchi, todas las de Chris Marker, todas las de Bresson. Tengo a muchos.